Les saluda Carmina Nahuatlato Frías y en nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara agradezco a todo el público que nos acompaña en esta presentación virtual en el marco de la Feria Cultural del Libro ITESO Ibero 2021 en su edición virtual. En esta ocasión queremos compartir una de nuestras novedades editoriales que se llama Naturaleza y Poesía en Diálogo, una obra escrita por Elba Castro Rosales, una educadora ambiental que muestra la relación que existe entre la poesía y la naturaleza. Elba, muchas gracias por darnos un espacio en tu tarde para hablar con nosotros sobre este libro. Encantada, Carmina. Feliz de estar con ustedes. Quiero platicarles un poquito de Elba. Ella, mencioné hace ratito, es educadora ambiental. Es también doctorante o ya doctora en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Es coordinadora y profesora investigadora de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara y tiene experiencia en la producción y conducción de programas de radio y en la elaboración de materiales didácticos. También ha publicado varios libros, capítulos y artículos científicos y de divulgación sobre educación y comunicación ambiental. Y además trabaja en la valoración de la biodiversidad a través de la cultura alimentaria y la relación sociedad-naturaleza y el consumo responsable. Elba es una gran amiga de la editorial y en esta ocasión, decía yo hace ratito que va a compartir el proceso de escritura y nos va a platicar un poquito más de este libro que se llama Naturaleza y Poesía en Diálogo, que es un trabajo académico que analiza la obra de 13 poetas contemporáneos vivos que en su soledad creativa se hacen acompañar del éxtasis de la naturaleza para ofrecer discursos situados entre el arte y la educación. Este libro forma parte de la colección Jalisco de la Editorial Universidad de Guadalajara, que entre otras cosas y episodios históricos recopila momentos importantes para la historia regional. Pero bueno, ya sin robar más tiempo de presentación, él va a platicarnos de qué va Naturaleza y Poesía en Diálogo. Muchas gracias, Carmina. Primero quisiera saludar a todos los que nos están viendo, nos escuchan, desde luego a la editorial universitaria y a la Feria Ibero ITESO por darle cabida a esta presentación. Pues, en efecto, este libro surge digamos, de una historia que tiene ya años, en donde hemos intentado como educadores ambientales refrescar un poco las miradas que hay hacia la naturaleza, no como una especie de hobby o como acercarnos a la naturaleza en el sentido más educativo, educativo con relación, por ejemplo, a traer al arte, a ver qué nos dice, sino que esta historia tiene que ver con una preocupación educativa que está cimentada en ver cómo en este momento estamos claros de que existe una crisis planetaria, una crisis en donde lo ambiental nos está diciendo que está llegando a ciertos límites, pero también donde entendemos que lo ambiental no solo es los ecosistemas, la naturaleza, los sistemas vivos, sino que la naturaleza y lo ambiental está en juego también el ser humano sin distinción, es decir, somos dentro de estos tejidos vivos un elemento que ha tenido importancia sí para transformarla, pero a su vez ella también nos habla fuerte en esta crisis. De manera que buscábamos como educadores ambientales, como digo, refrescar los sentidos y el significado de la naturaleza en un mundo convulso, en un mundo que busca también encontrarle salidas a otras formas de vivir que no sean las que nos han orillado a esta crisis, que tiene que en medio la noción de progreso, la noción de poder, la noción del mismo ser humano y la poesía, que siempre nos ha ayudado, el arte, pero especialmente la poesía, nos ha ayudado a pensar siempre las épocas en las que estamos y son los poetas los que dan un paso adelante porque en su percepción, en su experiencia de vida tan sensible,
son aquellos que se detienen a contemplar las preguntas fundamentales y que nos ofrecen una mirada del mundo hoy diferente. Así que intentar un diálogo con la poesía, especialmente con los poetas, para nosotros, educadores ambientales, pues tiene mucho sentido para otorgar nuevas posibilidades de vida, nuevas posibilidades de entendernos a nosotros dentro de la naturaleza. ¿Cuál fue el proceso de selección o cómo es que llegaron a los poetas seleccionados aquí en el libro? Debo decir con toda justicia que el libro surge de la tesis doctoral que realicé hace muy pocos meses, la presenté, y que nos propusimos indagar en esta ala de México, en este territorio del occidente, primero porque lo conocemos, porque ahí vivimos, y segundo porque sabemos que el occidente también tiene una historia muy rica de literatura, donde hay poetas que han dejado huella, y donde nada menos se crea el premio Poesía de Aguascalientes, por ejemplo. Y bueno, donde también es un mismo territorio que está compartido por la historia de la Sierra Madre Occidental, es decir, por la formación de volcanes, porque cada pueblo tiene, Carmina, y esto es muy hermoso, cada pueblo tiene como referente de su ciudad en el occidente a un cerro en el horizonte, ¿no? Esta es una referencia constante y donde nosotros nos identificamos entonces con este cerro, y la historia de este cerro también está envolviendo la historia de la sociedad del occidente. Así que, bueno, tiene mar, tiene desierto, tiene sierras, es decir, tiene una diversidad biológica importante que nos ha dado también experiencias de vida distintas y que podemos escucharlas a través de la riqueza de la poesía. Así que entonces es sí una investigación que duró 4 años, que culmina con esta obra, producto de la tesis doctoral, pero también en donde participan, en el diálogo participan poetas, 13 poetas de la región, Aguascalientes, Colima, Jalisco y Michoacán. Alguien nos va a decir, pero es que les faltó Guanajuato, Nayarit. Sí, sí es cierto, pero no teníamos tanto dinero tampoco para ir porque fue autofinanciada. Y 9 educadores ambientales. También incluimos estudiantes, 9 educadores ambientales de planta y estudiantes de la maestría en educación ambiental como estudiantes de la carrera de biología de la Universidad de Guadalajara. Okay. Bueno, y si fue una tesis, ¿cuál fue ahora sí que la tesis con la que inició este proceso y en qué terminó? ¿Cuál fue la pregunta de inicio? ¿Se respondió? ¿Hubo que cambiarla? ¿Cuáles fueron como esas dos ideas, la inicial y la final que guió este trabajo? Dices bien, toda investigación empieza con una pregunta de la realidad, y luego intenta que esa pregunta se enriquezca con las perspectivas de las disciplinas en las que está enclavado el estudio. En este caso fue la antropología social, que me permitió tejer también perspectivas teóricas y miradas muy interesantes. La pregunta inicial y la final, bueno, claro que se cambió muchas veces, pero la pregunta central fue, ¿qué nos dice qué nos dice la poesía contemporánea del occidente de México con relación a la naturaleza? ¿Qué nos dice? Era provocar también la lectura de los educadores ambientales para ver qué nos dice. Es decir, una cosa es lo que escriben los poetas y otra cosa es ver cuál es el proceso de interpretación, este proceso muy rico llamado hermenéutico, donde no nada más estábamos dialogando educadores ambientales y poetas, sino que también traíamos a colación aquellas voces que nos dicen que hay otras maneras de pensar, Carmina, que la vida del modelo occidental, que está basado en la racionalidad, una vez que agota todas estas percepciones del mundo, que no pueden explicarse solamente con la razón. Por decirte un ejemplo, ¿qué hacemos con el cambio climático? Alguien dice, pues no existe porque lo que hay son siempre ondulaciones. ¿Cómo podemos comprobar con la razón y con la estadística que es el ser humano el causante de este cambio climático? Y la verdad es que si miramos al fondo de nuestra vida,
hurgamos sobre lo que hemos hecho con la sensibilidad de la poesía y también con la sensibilidad de la antropología, pues vamos a ver que otros pueblos escuchan a los árboles, escuchan a las flores, escuchan a los animales, pero no como un referente onírico o como un referente mágico, tal vez. mágico, sino que son culturas que no están inscritas en este modelo de desarrollo y que ellos sí pueden, y que han podido saber qué dicen los árboles, qué dicen las plantas. Hay un acercamiento cada vez mayor de las ciencias a entender que esta relación que hemos tenido para generar conocimiento de sujeto-objeto ya no funciona porque vivimos en un mundo interrelacionado. Los objetos están dentro de otras constelaciones de relaciones entre y que no los podemos aislar, ¿no? Este modelo del análisis, ahora estamos, digamos, hablando de un modelo de integración de la lectura de lo que es el mundo. Así que esta pregunta, ¿qué nos dice la naturaleza hoy qué nos dice la poesía hoy respecto a la naturaleza? Es un diálogo, sí, poetas y educadores ambientales, pero con referentes de una antropología que va también pues, a dialogar con otras culturas, no solamente la occidental. ¿Y qué esperabas encontrar en este diálogo? ¿Qué hallazgos esperabas? ¿O qué encontraste que no esperabas? ¿Y qué faltó por encontrar? Encontré poetas de una gran talla literaria que habitan contemporáneamente esta región. Y curiosamente, Carmina, me encontré que los poetas que escriben sobre la naturaleza con mayor profundidad y con más criticidad son poetas o sea, que tienen más de 30 años, que tienen sí, el más joven que estuvo en esta investigación tenía 35 años, ¿sí? El más joven. Y de ahí las poetas que tenían 40 años, pero sobre todo 50, 60, 70 años, en ellos encontré las propuestas más profundas, que calan más hondo en la cultura actual. Y eso me sorprendió porque si bien es cierto que aprendemos la tele, abrimos el periódico en el celular o como tú quieras, encontramos que todo se refiere a que hay pues una crisis del medio ambiente, crisis del agua, crisis por la contaminación. Pues uno cree o uno creería que la naturaleza es un referente fresco en la escritura de los jóvenes y no es así. No es así por muchas razones y tampoco es que quisiera yo estar, digamos, echarle en cara eso a los escritores jóvenes. No, hombre, es una cuestión más bien orgánica. Los más jóvenes están descubriendo su ser mismo, están descubriendo, o sea, hay una poesía ontológica, ¿eh? Se están construyendo y estas inquietudes sobre la vida comunitaria, sobre el habitar, sobre el futuro, sobre la colectividad, sobre lo que significa la naturaleza, requieren mayor madurez. Entonces, ya quienes están más avanzados en la experiencia de vivir, pues obviamente cosechan poemas con una calidad impresionante. Eso encontré. Otra cosa que encontré es que la ciencia y la poesía dialogan muchísimo en el occidente. No se puede hablar de la naturaleza en los poetas sin que medie una lectura de la ciencia y que vayan, o sea, esta pretendida separación entre ciencia y arte no existe. Así que los poetas son a quienes van a brevar para conocer más lo que están viendo en su primera expresión de la vida a través de los sentidos, pues luego van a ver van a referirse mucho más a la naturaleza leyendo. Así que el proceso de escritura en ellos es sí la experiencia de vida, pero también la lectura
Y eso es algo que me impresionó. Mira, y otra cosa que es central es que, y que me impresionó muchísimo, es que hice un análisis sobre los títulos. En los títulos, nosotros sabemos que poner un título en un libro es resumir casi todo lo que dice, pero también generar un impacto emocional, ¿no? Entonces resulta que los artistas, autores, poetas, en los libros que fuimos a recoger a todo el occidente de México, en estos estados que menciono, encontramos 71 libros que referían directamente a la naturaleza. Bueno, esos libros encontramos que el 56%, déjame ver, el 59% de los títulos tenía un referente de la naturaleza, 59% de los títulos. Esto quiere decir que sin el referente de vida que se nos presenta democráticamente a todos los seres humanos, que es la naturaleza, un árbol, una planta, el suelo, la tierra, el aire, el sol, es muy difícil que la poesía se enuncie. Y cuando vemos los primeros verbos, los títulos de los poemas, y cuando no tenían títulos veíamos los primeros versos, ahí encontrábamos que el 42.7, o sea, el 43% había un referente de la naturaleza. Cargadísima, entonces, sin la naturaleza no hay experiencia estética, es muy difícil representarla, forma parte de esta riqueza del bagaje de los poetas. Y otra cosa en la que se basó el estudio fue en categorizar, en categorías de sentido. ¿Qué sentido nos están proponiendo los poetas? Pues encontramos que habría 3 tipos de poemas. Es un análisis de discurso, entonces, lo que hay en el libro. Exactamente, hicimos un análisis de discurso, encontramos poemas dedicados que celebran la vida, poemas que proponen una reflexión filosófica, epistémica, existencial, en fin, o que hablan del dolor. Y en estos, celebración, reflexión filosófica y dolor, hay 3 referentes fundamentales que se refieren que se emiten en la poesía del occidente, que son la luz, en primer lugar, el agua y los paisajes. Entonces, digamos que estas propuestas de sentido con los referentes que encontramos, pues se cruzan y encontramos poemas que nos hablan de reflexiones filosóficas o del dolor o de la celebración con el agua, con la luz, con los paisajes. Creo que otro hallazgo muy importante que es notorio señalar es que hay una corriente, Carmina, que nos dice la ecocrítica en la poesía, nos dice que hace tiempo que se perdieron los referentes concretos de la vida, ¿no? Con la modernidad, pues existe la idea abstracta de lugar, de ser humano, etcétera. Y entonces esta relación más, digamos, más directa se nos va perdiendo, se nos va diluyendo, ¿no? Decimos el bosque, pero no sabemos qué bosque. Luego entonces los habitantes de la zona occidente de México andamos buscando pues ¿cómo se llama? Un bosque de coníferas europeo, que son los más difundidos, pero... Los que vemos en la tele, en las películas. Los que vemos en la tele. Que es el bosque así. Y no tenemos una mayor referencia del bosque mesófilo, del bosque de la selva baja, que son los que están alrededor, en esta zona del occidente de México tan rica biológicamente. Y entonces, en este sentido, la poesía, vemos que la poesía del occidente es riquísima para mostrarnos los lugares de este occidente, ¿no? Por ejemplo, nos habla mira, por ejemplo, por decirte algo, en Aguascalientes se habla de isla desierta, de paraíso, de desierto, de mar, de universo, de tierra, volcán, jardín, pero los estados que tienen mayores referentes muy concretos son Jalisco y Michoacán. Sí, ahí encontramos una variedad importante. Y también, por último, para no quitarte más tiempo en esta pregunta, encontramos que
también hay una riqueza de términos que refieren a la luz, que refieren a el agua y que refieren a los paisajes. A esto le llamamos la riqueza de los campos semánticos, ¿no? Entonces encontramos 63 maneras de llamarle a la luz. Encontramos 63 animales muy claritos puestos allí, algunos de ellos provenientes del mar, eso es muy curioso en el occidente. Encontramos 62 referencias específicas distintas de plantas. Encontramos 55 paisajes, entre los cuales, fíjate cuáles están, nomás checa. Abismo, acantilado, campo, colina, desierto, cráter, galaxia, jardín, laguna, ladera, huerto, páramo, barranca, azotea, cerro, ciudad, llanura, loma, matorral, muelle, montaña, en fin, y sí encontramos basural, ¿no? En fin, pero son términos que son como huellas digitales de la naturaleza en esta zona del occidente. Entonces, si ponemos a dialogar de pronto también a los poetas con los biólogos, vamos a encontrar razones poderosísimas para aumentar nuestro significado de la naturaleza en el occidente. Y encontramos 47 maneras que tienen los poetas de llamarle al agua. ¿Esto qué significa? Pues que hay una presencia muy importante, una presencia que nos genera propuestas de relación. No es lo mismo que yo te diga mamá, madre, progenitora, jefa, hecho. Bueno, a ese tipo no son sinónimos, pero te dan una experiencia distinta de la referencia. Así que ampliando y conociendo estos regalos poéticos, estos regalos literarios, pues sí encontramos que, por ejemplo, una de las formas en las que se manifiesta el agua en la ciudad, que es muy importante en la zona occidente, es la lluvia, ¿no? Ahora mismo estamos viendo que el significado del agua generosa, del agua, aunque tenga que genere, digamos, tantos problemas porque la planeación urbana no la integró, aún así nos genera una huella desde que estamos chicos a las tormentas, a la lluvia en la ciudad. Y eso nos dice mucho. Entonces, bueno, pues tengo obviamente, con relación al porcentaje, por ejemplo, de estas categorías de sentido, o sea, qué porcentaje de poemas hay del dolor, qué porcentaje son filosóficos, qué porcentaje de los poemas son de celebración, pues eso es una cosa extraordinariamente bella. Encontramos 56% de los poemas que hablan de la celebración, que celebran la vida, o sea, a pesar de la penuria, de la crisis, los poetas imponen la belleza de la vida, el gusto por la vida, y así se renueva. Después viene un porcentaje importante también, 25% de los poemas fueron de una propuesta filosófica, lo cual nos quiere decir obviamente, pues que los poetas calan en la existencia, calan en la forma de ver el mundo, calan en la forma de conocer y de indagar el mundo, en donde nos proponen a la naturaleza de frente para hacerlo, y 19% de poemas del dolor. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué son tan poquitos poemas del dolor si hay tanta contaminación, si el mundo se está acabando, ¿no? Si está perdido este mundo? Bueno, cuando hablamos con los poetas sobre eso, nos dijeron, se quedaron pensando, agradecieron la observación y pensaron que tal vez lo que se necesita es un proceso como de digerir el dolor, de digerir lo que está ocurriendo, y entonces, es decir, todavía se sienten dolidos por lo que está ocurriendo en el mundo, cosa que no los ha dejado, digamos, que ese sufrimiento derive en un proceso de escritura. Digamos que grosso modo, con relación a la poesía del occidente, esos son grosso modo los hallazgos que yo invito a leer. Este libro está dirigido, Carmina, sí, a quienes están interesados en hacer estos diálogos interdisciplinarios o transdisciplinarios, porque rebasan a la ciencia,
y lo ponen en diálogo con la estética, desde luego. Sí, pero también a quienes están aficionados a la poesía, un profesor que lee, por ejemplo, o una persona que lee y que quiere encontrar en la naturaleza referentes de vida para ver que más allá de la crisis, más allá de lo que entendemos por destrucción, hay un mundo que los poetas nos abren en la generosidad ciertamente de su vivir y de descubrir el mundo y la naturaleza juntos. Y cuando digo naturaleza, vuelvo a insistir en la idea inicial, no solo son los árboles, sino también es con los seres humanos, ¿no? Ok. Estoy pensando dos cosas y creo que la primera ya la mencionaste hace ratito, pero voy a volver a repetirla. Mencionaste que los autores, el más joven tenía 35 años y el de mayor edad, no recuerdo el número, pero eso me hace 70. pensar, ¿cuántos? 70. Ok, eso me hace pensar en que pues cada uno de ellos vive un mundo diferente, porque el que tiene ahora 70 años vivía otra naturaleza que el que ahora tiene 35. ¿No? Sí, eso también ocurrió. Tuvimos muchos momentos de diálogo y también eso van a encontrar en el libro. Lo que los poetas, esta pregunta que tú haces está señalada en el libro, que es, por ejemplo, decía Raúl Aceves, de pronto la naturaleza ya no quiere decir naturaleza que tenía para mí, ¿no? Y esas cuestiones también se exploran. Y quién sabe qué mundo les tocará a los poetas que ahora tienen 35 y dentro de 35 años. Por ejemplo, sí, claro, desde luego. Pero, por ejemplo, este joven era muy inquieto, de verdad, muy audaz con sus preguntas y decía, él tiene una especie de festival del volcán, ¿no? En Colima. Entonces decía que los jóvenes escritores ya no escribían sobre el volcán, porque decían que eso ya está muy choteado. Entonces, cuando él los llevaba, sí, ¿no? O sea, los referentes también cansan. En cierta época fueron los más identificados. Hay una poesía naturalista, por decirlo así, a principios del siglo XX, del siglo pasado, pues que obviamente refería a los valores del campo, pues había más gente de la ruralidad, pero conforme fue avanzando este modelo urbano, pues la poesía se fue, urbano y moderno, se fue centrando en lo bueno de lo urbano y en oposición a lo prístino, al campo, pero eso ahora está de regreso, ¿no? O sea, ahora volvemos a preguntarnos sobre lo que significa la experiencia rural con relación a la experiencia urbana. En la pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta que el acercamiento a las plantas, al agua, a nuestro cuerpo, a la comida, que eso es parte de la naturaleza, nos fue sensibilizando de nuestra existencia, de nuestras metas, en lo que consiste la felicidad, qué significa el gozo, qué necesitamos para gozar, y nos volvimos a encontrar de alguna manera en estas reflexiones con que estábamos vacíos de sentido con relación a nuestra vida cotidiana y las plantas nos ayudaron, las plantas, los animales, las mascotas, nos ayudaron a centrar cierta reflexión con relación a la vida. Okay. La segunda cosa en la que me quedé pensando, tú mencionabas también que el diálogo entre la poesía y la ciencia era más íntimo o es más íntimo de lo que nosotros a lo mejor podríamos pensar, ¿no? Entonces, ¿en qué se parece un científico a un poeta? ¿O qué tienen en común? Pues que los dos son curiosos del mundo, gozan con eso. Hay una experiencia que les propone la vida y ellos curiosean y de alguna manera ambos generan aproximaciones, es decir, conocimiento. En uno es conocimiento estético y en el otro es el conocimiento científico. Desde luego que, insisto, parte de la crisis que vivimos es pensar que las cosas están separadas, que está separada la ciencia con el arte, y los poetas nos dicen una vez más que no, ¿no? No está separado ni la mente ni el espíritu, porque somos todo eso juntos y eso hay que
En el libro también hay una propuesta para reintegrar esas cosas que habían estado separadas en la tradición platónica. Pero preguntas una cosa bien bonita, porque yo te la voy a contestar con un poema. Por ejemplo, imagínate Laura Solorza, es una maravilla de poeta. Esa mujer está impregnada del discurso de las búsquedas de su papá, que era arqueólogo, y ella que se metía muy curiosamente a observar las plantas. Y de hecho tiene una relación con las plantas sui generis, y esa misma forma de entenderse con las plantas pues la ha llevado a estudiar, desde luego, no solo la botánica, sino también lo que dicen otros pueblos sobre su experiencia con las plantas, ¿no? Hay un autor que habla sobre que es un antropólogo, etnógrafo, que fue al Amazonas y recupera esto de estos pueblos en donde dice que cada árbol tiene en su memoria una canción de los pueblos, entonces le llama las canciones de los árboles y él se dedica a escuchar las canciones de los árboles. Bueno, pues así es Laura Solorza. Entonces te cuento un poema. Dice, un fragmento, dice, los sonidos salvajes, los lirios escondidos, los suspiros de la célula, la selva. Es evidente que esta mujer lo que nos está proponiendo es una mirada desde la biología celular y molecular que se expande, ¿no? Que se expande y que los sentidos lo pueden captar. Y hay uno más que te cuenta, ¿cómo se llama? Gabriel Gobea, que es muy bella, que habla sobre... Nosotros sabemos, en la ciencia nos dice que cuando caen los rayos, hay una reacción química de intercambio, o sea, hay una reacción química y eléctrica en el suelo que hace que se fije nitrógeno. Entonces, de pronto, los rayos pueden ayudar a que las plantas crezcan, ¿no? Bueno, pues esta experiencia nos la cuenta Gabriel Gobea y nos dice, a ver, nos dice nervio de luz en la tormenta, árbol simultáneo, echa sus raíces para fertilizar la tierra desde arriba. Entonces, claro, o sea, fíjate qué interesante, Carmina, esto yo le pregunté a Gobea, oye, ¿y tú ya sabías este asunto de la acción del rayo, el nitrógeno? Me dice, no, pero claro que ocurre, o sea, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque yo lo he revisado. Entonces, hay una conjugación bien bonita, bien interesante, también en los poetas, de su sensibilidad para comprender cosas que no las podemos decir más que con el atrevimiento de una formación estética. O como cuando hablamos de los sonidos del sol, ¿no? Nos dice Arlet Luébano de Aguascalientes, nos dice, ¿cuál es el sonido del sol que se esconde detrás cuál es el sonido del sol cuando se esconde detrás del horizonte? Y efectivamente, pues ha sido muy interesante como la NASA, por ejemplo, nos ha regalado de pronto, aunque no se llame así como tal, pues los sonidos del sol. Entonces, claro que hay una imagen poética que desafía las realidades y las verdades científicas, las desafía, y hay una construcción estética que luego puede ser, ¿por qué no?, retomada por el científico, o al revés, ¿no? Entonces, ahí encontramos experiencias muy interesantes. Quien esté interesado, entonces, hay una observación hermosa, estética, ética, también de relación con los animales. Voy a poner el ejemplo de Neftalí Coria, un poeta de Michoacán, que hace un bestiario, le llama bestiario íntimo, y él dice,
ánimas que el alacrán llegue hasta mí y se instale en mi piel como en su casa, que desvaine su aguijón contra la carne y su veneno acierte a quedarse en el feroz caudal de mi sangre, que llegue corazón adentro y oiga el tropel de mi nombre, y sea yo ese alacrán, o él sea este que escribe la historia de las piedras que faltan por levantar. Sin la poesía no podríamos hermanarnos con los animales, por ejemplo, que somos eso, somos parte del reino animal, y que la cultura occidental pues sí ha separado al ser humano del resto de la naturaleza, ¿no? Lo ha encumbrado también. Entonces, la poesía desafía eso y nos da esta mirada de encuentro. Entonces, a mí me resultó apasionante en muchos sentidos, y yo espero que el libro les llegue a gustar cuando esté en sus manos. Ya mencionaste a Nestalí Coria, ¿Sí? a Gabriel Novea y a Laura Solórzano. Voy a mencionar algunos de los otros poetas que aparecen en este análisis del libro. Está Arlet Luébano de Aguascalientes, Ricardo Esquer también de Aguascalientes, Krishna Naranjo de Colima, Guillermina Cuevas de Colima, Raúl Bañuelos, Carmen Villoro, Raúl Aceves, Jorge Orendain, Oscar Tagre de Jalisco, Helio García Campos, Javier Reyes, Teresita del Niño Jesús Maldonado, Laura Mares Ortega, Pablo Daniel Reina, Paola Corona, que son algunos de los ambientalistas que también participan en el libro. Y pues bueno, ya para ir cerrando esta presentación, no quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar de este libro como objeto, ¿no? Sí, Carmina, te agradezco esa. Hazlo tú, por favor, sí. ¿Sí? Bueno, decía antes que este libro pertenece a la colección Jalisco, y esta colección, entre otras cosas, se caracteriza porque son para nosotros ediciones especiales de pasta dura. Para nosotros es una distinción importante dentro de estas colecciones, pero hay una particularidad que tiene este libro por dos cosas. Primero, por la imagen de portada. Ya nos contarás tú más detalles al respecto, porque decías que curiosamente aparecía el mar, o las criaturas del mar en el discurso, y la otra porque es una aportación de la directora de la editorial, Sairi Card. Sairi, te mandamos saludos, no nos vayas a ahorcar por hacer la mención, pero pues también es un aporte muy valioso a la portada, y quisiera que tú nos platicaras un poquito más al respecto de la construcción de este libro. Claro que sí. Yo estoy muy, muy honrada con que el libro sea parte de la colección Jalisco, una colección que pretende obviamente destacar lo más granado que se da en nuestro estado, y así fue leído estos hallazgos para la poesía del occidente. Entonces tiene pasta dura, muy elegante, escrito con dos tintas, de verdad que es muy, muy elegante, se lee muy bien, y la portada es una parte de una pintura que hace Sairi Card. Sairi es una excelente profesional de los libros, pero también es una excelente artista, y ella me compartió esta mirada porque yo quiero decir que aparte de que son criaturas marinas, también tienen este diseño áurico, bellísimo, que sigue la naturaleza, pero que nos implica un giro. Y yo en la propuesta teórica hablo del giro ontológico del ser al estar en la naturaleza. Entonces, pues es una pieza que además tiene ese valor inédito, que es tener una pintura de Sairi Card en la portada, y yo le agradezco sumamente esta generosidad de su parte. Además es súper modesta y no quiere que se mencione, pero es una excelente, ¿cómo se llama?, artista, pintora, que yo admiro muchísimo. Bueno, pues vamos cerrando esta conversación. Elba, te agradezco
mucho la paciencia y mucho también que nos hayas compartido esta tarde para hablar un poquito más del libro. Espero que no sea la única ocasión en la que platiquemos. Y el libro está disponible en la página de la editorial, que es www.editorial.udg.mx. También lo pueden encontrar con nuestros distribuidores, principalmente en la librería Carlos Fuentes. Y bueno, Elba, ¿algo más que quisieras agregar a esta primera conversación sobre el libro? Muchas gracias, Carmina. Pues yo quisiera solamente mencionar que el libro está hecho, a diferencia de la tesis, con una voz mucho más fluida, más entendible, digamos, en el sentido técnico. Y el capítulo 1 es pues de una profundidad teórica a la que yo también quisiera invitar a los lectores, que nos invita a desprendernos de las corazas que nos genera, de pronto nos generó una concepción de mundo más racional y donde la riqueza del mundo subjetivo, del mundo del arte, ha sido de pronto, como decían, la loca de la casa, ha sido marginada y en este primer capítulo se entiende como hay una crisis del arte también actualmente, y que es importante que seamos llamados a esta discusión a través de nuestras propias experiencias de gozo o de dolor, o de sentir la vida que estamos llevando. Les agradezco mucho, Carmina. Ojalá que les guste el libro. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias a ITESO y a Ibero por hacernos partícipes de su feria virtual, y les recordamos que el libro está disponible en la página de la editorial www.editorial.udg.mx y pues nos vemos hasta pronto. Chao.